Me llamo Celina. Tengo 34 años. Y ya no sé por qué Julián y yo seguimos desayunando juntos. Antes, ese era un momento cálido, una costumbre, un ritual agradable. Ahora, es como una acción obligatoria. Como poner la alarma. Como marcar. Leído, en el chat del trabajo, sirvo café. Él saca el pan de la tostadora. No discutimos. No nos abrazamos. Solo, actuamos. Hablamos lo justo, se acabó la leche, ¿has visto las llaves? Recojo la chaqueta de la tintorería, él camina por el piso con sus pantuflas del banco donde lleva trabajando media vida. Conozco todos sus gestos, cómo se frota la frente cuando lee algo que no entiende, cómo recoge las migas con el dedo en la mesa, cómo elige la camisa por el simple criterio de, la más cercana a la mano, esa es la que sirve. Trabajo como coordinadora técnica en el Departamento de Educación. En la oficina me respetan. No se me da mal manejar situaciones difíciles. Pero con las simples, como nuestro matrimonio, no me manejo tan bien. Esa mañana llevé mi vieja sudadera a la oficina. Todavía no es verano afuera, y el aire acondicionado allá dentro no tiene piedad. Quería verme, como siempre, pero en el espejo vi que el cansancio ya no se disimula. Se instaló en mis ojos. En el trabajo no me sorprendió cuando Leonardo, mi jefe, me llamó para hablar. Llevamos años trabajando juntos. No es de los que bromean mucho. Pero es claro, justo, no presiona. Un profesional. Simplemente dijo, hay una propuesta. Vamos al foro en Salta. ¿Vienes conmigo? Asentí. No pregunté por qué yo. No pensé si era conveniente. Acepté de forma automática, no porque fuera una oportunidad profesional. Ni por Leo. Sino porque quería desaparecer. Temporalmente. Apagar el trayecto diario, aunque solo fuera para sentarme en una habitación de hotel sin hablar con nadie. Eso ya me parecía mejor que otra noche más, donde estamos juntos con Julián, pero cada quien en su mundo. Cuando le conté por la noche del viaje, no se sorprendió. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Ajá. Lleva una maleta pequeña. No hace mucho frío allá, no esperaba ninguna reacción de él. Y no me ofendí. Solo constaté otro hecho más, ambos dejamos de interesarnos. Cumplimos roles. Respondemos por puntos. A veces pienso, tal vez estos son las relaciones adultas. Tal vez la mayoría de las parejas viven así. A la mañana siguiente me levanté temprano para llegar al avión. Julián dormía, envuelto en la manta, de cara a la pared. No me despedí. Simplemente salí del apartamento, dejándole en la silla una bolsa de papel con el café descafeinado que toma por alguna razón incomprensible. Le escribí un mensaje, vuelvo el domingo. No contestó. En el aeropuerto, estaba sentada cerca de la puerta de embarque bebiendo agua. Leonardo se acercó sin decir nada de más, solo hizo un gesto con la mano. ¿Todo bien? Sí. Siéntate en el pasillo. Es más cómodo si tienes que levantarte, y me senté en el pasillo. Viajábamos juntos, como colegas. Como parte de un equipo. Como personas adultas que tienen de qué hablar. Pero por ahora, simplemente viajábamos, pensaba, me pregunto cómo será el hotel. Cómo me veré en sus ojos. Y si recordaré, aunque sea una vez, porque me casé en primer lugar, pero por ahora, estoy volando. Y no tengo miedo. Por primera vez en mucho tiempo, al llegar, todo transcurre con bastante normalidad, equipaje, taxi, registro en el hotel. A Leonardo y a mí nos asignan habitaciones separadas, como era de esperarse. Él deja rápidamente su maleta en la suya y luego propone que nos encontremos en una hora, simplemente para cenar, sin formalidades, sin corbatas, sin necesidad de mantener la sonrisa laboral. Acepto sin objeciones, sin buscar una excusa. Para justificar por qué sería inapropiado o demasiado pronto. Ni siquiera me atrae el hecho en sí de cenar, sino la sensación de que eso no forma parte de la rutina diaria. Nos encontramos en un restaurante pequeño, donde suena una música suave, los camareros sonríen lo justo para no molestar, y las papas fritas están crujientes, sencillas, como la conversación que empieza entre nosotros. Leonardo no interpreta el papel de jefe, no evalúa, no actúa como alguien acostumbrado a tomar decisiones.
Habla de un viaje al parque acuático con su hija, de cómo se perdió en un laberinto de toboganes verdes, y de cómo se reía sintiéndose más como un tipo raro en bañador que como un padre que controla la situación. Yo lo escucho con una copa de vino en la mano y me sorprende lo fácil que es estar al lado de alguien con quien nunca compartiste una noche, ni compraste papel higiénico, ni discutiste por dónde poner una taza. Me doy cuenta de que esta ligereza no se trata de fascinación. Es una paz que no hay que ganarse. Después de la cena no nos quedamos más tiempo. Caminamos al hotel, la ciudad ya está oscura, pero todavía cálida. A nuestro alrededor hay tiendas cerrando, gente hablando alto, luces de vitrinas. Leo a veces comenta algo, no como chiste, ni para gustar. Simplemente habla. Y yo respondo sin pensar qué decir. No es coqueteo. No es una prueba para acercarse. Es solo una noche en la que nadie te espera en casa. En el hotel nos detenemos frente al ascensor. Su habitación está en el segundo piso, la mía en el quinto. Él dice, mañana nos reunimos a las 8. De acuerdo. Duerme bien. Aunque sé que eso es raro en los hoteles, asiento, y las puertas del ascensor se cierran entre nosotros. A la mañana siguiente, nos vemos otra vez, pero ya como parte de la delegación. El foro comienza con discursos pomposos, una gran cantidad de acreditaciones y café que nadie alcanza a terminar. Nos sentamos uno junto al otro, comentamos las presentaciones, reaccionamos ante errores en las ponencias, nos reímos un poco, pero con discreción. Durante el receso, él propone ir a una cafetería frente al lugar. Otra vez, nada especial. Solo una pausa del bullicio. Ahí, de pronto, empieza a hablar más en serio. No de trabajo. No de temas logísticos. De sí mismo. De cómo su hija le hace tarjetas aunque solo la vea 2 veces al mes. De que su mayor miedo no es perder el vínculo, sino perder la sensación de ser importante en la vida de alguien. Lo escucho sin interrumpir. Y entiendo que ya no es una charla entre colegas. Más tarde, esa misma noche, otra cena, esta vez con representantes de centros educativos. Leonardo y yo no nos sentamos juntos, pero de vez en cuando cruzamos miradas. Sin insinuaciones. Solo como comprobando, ¿estás aquí? Yo también. Cuando regresamos al hotel, la conversación se fue apagando. No porque no tuviéramos de qué hablar, sino porque todo lo que podíamos decir ya parecía irrelevante. Caminábamos cerca, sin contacto directo. Teníamos el mismo ritmo, pero los pasos no coincidían. Sentíamos que algo debía pasar, pero no sabíamos cuándo. Frente a la entrada había gente, algunos con café, otros riendo en la terraza. Nos detuvimos junto a la puerta, como si al mismo tiempo hubiéramos decidido no entrar aún. Leo me miró, pero no directo a los ojos, un poco de lado, como pensando en voz alta, tú te guardas todo dentro, ¿verdad? No respondí. Solo lo miré, sin desafío, sin expectativa. Él no esperaba palabras, se nota. ¿Y eso, qué? Eso atrae, dijo brevemente, en voz baja, se inclinó y me tocó los labios con los suyos. No fue brusco, ni inseguro, solo un gesto que parecía la continuación de nuestra conversación. No me alejé, no respondí, solo acepté el momento tal como era. Cuando se apartó, yo permanecí en el mismo lugar. No huí, no sonreí, no expliqué. Por dentro, silencio. No vacío, no agotamiento. Solo preguntas simples y contenidas, sin pánico, ¿qué acaba de pasar y qué viene después? Por la mañana no hizo falta la alarma. Me desperté antes, no por algún ruido, ni por ansiedad, simplemente así. Me desperté y de inmediato entendí, algo ya había cambiado. No en mí físicamente. No en la situación. Sino en cómo pensaba. Me senté unos minutos sin encender la luz, simplemente respirando. No analizaba la noche, no repasaba frases que alguien podría haber dicho en mi lugar. Todo estaba en calma, sin culpa ni euforia. Sí, me había quedado con él. Y al parecer no fue un gesto al azar. Pero lo más importante, esa decisión no fue una reacción. No fue una huida. Ni una demostración. Fue mía. Simplemente mía. Cuando regresé a mi habitación, todo parecía igual. Mi neceser,
el cronograma de ponencias, la botella de agua a medio beber sobre la mesa. Nada, gritaba, que algo había cambiado. Pero el cambio ya había ocurrido, y no tenía ganas de esconderlo. No porque estuviera lista para hablar de ello, sino porque ya no le veía sentido a fingir que seguía siendo la misma. Mientras me lavaba la cara, me descubrí escuchando de nuevo una voz interior. No esa que se justifica, ni la que sopesa, si valió la pena. Era clara, sobria, finalmente. Mía. Y, lo más inesperado, no hablaba de Leonardo. En el desayuno coincidimos en el comedor, pero no nos sentamos juntos. Noté cómo encontró mi mirada, rápido, sin tensión. Nos saludamos brevemente, un hola y nada más. Suficiente. No había deseo de esconderse, ni necesidad de demostrar algo. No actuábamos la situación. Solo sabíamos que ya estábamos en otro plano. No era coqueteo. Ni cercanía en el sentido habitual. Era un acuerdo silencioso. Por ahora, no tocar nada. Durante el día nos cruzamos algunas veces, frases cortas sobre horarios, detalles técnicos, invitados. Pero en cada una de esas interacciones había más de lo que decían. Las palabras. Incluso si nadie supiera lo que pasó, ya no podíamos fingir que todo seguía igual. Su postura era más contenida, su mirada más cuidadosa. Yo me sorprendía al notar que cada uno de mis gestos se volvía más consciente, no por obligación, sino porque todo ya se sentía distinto. Fue especialmente evidente cuando nuestras manos se rozaron al pasar unos documentos para el moderador. El contacto, menos de un segundo. Pero no fue mecánico. En ese roce había atención. Y cautela. Él mantuvo un poco los dedos. Y yo no me aparté. Tal vez por eso ambos entendimos, estábamos en territorio donde las palabras ya sobran, y las acciones ya no son del todo profesionales. Al final de la tarde salí un momento afuera. El foro seguía, pero me permití una pausa breve. Me senté en un banco frente a la fachada del hotel, saqué el móvil. Había un mensaje de Julián: encontré el café que llevaste, ¿traer 2 paquetes? Me quedé mirando la pantalla. Un buen rato, sin contestar. Y no por confusión, sino porque, por primera vez, sentí que entre ese mensaje y yo, no hay solo distancia, sino capas enteras de realidad que ya no se conectan. Lo que más me sorprendió no fue no sentir nada. Fue no tener que convencerme de ello. No fingía indiferencia. De verdad no estaba dentro de eso. No por Leonardo. Ni siquiera por cansancio. Simplemente, ya no quería ser un fondo. En el pasillo, cuando nos volvimos a cruzar con la mirada, Leo sujetó un poco la puerta. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja, casi como al pasar. Sorprendentemente tranquila, respondí. Él asintió. Es un buen estado, dijo. Aún no sé de dónde viene, ni cuánto durará. Nos fuimos en direcciones distintas, en silencio. Y no sentí ganas de darme vuelta, ni de explicar nada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía suficiente para mí misma. Y eso resultó ser, inesperadamente, mucho. Ambos sabíamos cómo no mostrar de más. Cómo no imponernos. Cómo no provocar. Pero ese día, nuestra cautela dejó de ser solo una muestra de profesionalismo, se convirtió en un intento de preservar el equilibrio en una situación que hace tiempo había cruzado los límites de la lógica. El foro continuaba. El trabajo no se detenía. Y nos comportábamos de forma impecable. Puntuales. Enfocados. Constructivos. Pero todas esas señales de control eran una máscara delgada. Detrás de ella, una concentración silenciosa en no cruzar una línea que ya casi habíamos pisado. En el vestíbulo del hotel, donde debíamos reunir a la delegación para el informe de la tarde, yo estaba de pie junto al mostrador, revisando las listas. Él se acercó y se puso a mi lado. Su voz sonaba neutra, su mirada contenía algo que ya no podía esconderse. Nuestras manos se rozaron de nuevo, sin deslizarse, solo se tocaron. E hicimos como si nada hubiera pasado. Pero los dos, ya era tarde. Cuando subí al piso técnico para coordinar detalles con el sonidista, él vino conmigo. Formalmente, porque había cambios allí. En realidad, los dos sabíamos que no queríamos separarnos otra vez sin haber cruzado, al menos, algunas palabras. Pero cuando entramos en un pequeño cuarto de control con pantallas y esquemas, todo estaba cerrado.
Nos quedamos solos en ese espacio estrecho, donde incluso el silencio sonaba fuerte. Fingí buscar una libreta. Él estaba apoyado contra la pared. Escuchaba su respiración, y la mía, antinaturalmente calmada. ¿Cómo pasa cuando quieres parecer indiferente, pero el cuerpo ya sabe que eso es imposible? ¿Todo bien?, preguntó. Simple. Neutral, solo un día en el que no quiero darme espacio de más, no solo hoy. Pausa. Y ninguno continuó. Salí yo primero. En el pasillo, gente, conversaciones, movimiento. Me volví a activar, coordinadora, agenda, puntos técnicos. Pero por dentro aún quedaba esa habitación sin sonido, donde estuvimos demasiado cerca y no dijimos nada. Por la tarde debíamos recibir juntos a unos invitados extranjeros en la sala de conferencias. Cuando entré, él ya estaba dentro. No. Pregunté por qué llegó antes. Él no preguntó si yo lo esperaba. Intercambiamos frases habituales. Pero la distancia entre nosotros era menor. Literal y simbólicamente, el ascensor del hotel nos bajaba juntos. Había otras personas, colegas conocidos. Yo miraba el panel luminoso, tratando de mantener el rostro sereno. Y cuando nuestros hombros se rozaron, no dije nada. Y él tampoco. Pero esta vez, ninguno se apartó. Permanecimos en ese leve contacto. Hasta que las puertas se abrieron. Al entrar en mi habitación, me senté largo rato sin moverme. No pensaba en nosotros. Pensaba en mí. En cómo el cuerpo ya percibe que está dentro de algo más importante que un juego. ¿Y qué tal? ¿Ves? El mayor riesgo ya no es acercarse, sino volver atrás hacia el vacío. En el tercer día del foro, después de una jornada intensa con paneles interactivos y una discusión que se extendió casi hasta el atardecer, apareció Mayra, la ex de Leonardo, de quien solo sabía que alguna vez estuvieron vinculados y que trabajaba en una organización educativa relacionada. Vino desde otra ciudad para presentar su proyecto y, por como Leonardo la saludó, estaba claro que se conocían desde hace mucho y compartían más que una simple colaboración profesional. Lo que me sorprendió no fue eso, sino la rapidez con la que Mayra dirigió su atención hacia mí, como si intuitivamente comprendiera que yo no era solo una colega más de la delegación. Hablaron durante unos minutos sobre detalles técnicos de su presentación, mientras yo me mantenía un poco al margen, fingiendo leer mensajes en el teléfono, aunque en realidad estaba escuchando cada palabra. Mayra me lanzó algunas miradas, ni hostiles, ni inquisitivas, simplemente de esas que ven más de lo que se dice. Cuando Leonardo se fue a contestar una llamada, ella se acercó a mí directamente. Sin rodeos, sin cortesía falsa, con esa franqueza que solo tienen las personas que no necesitan demostrar nada ni temen perderlo todo. Sé quién eres, dijo casi en susurro, pero sin una sola emoción que pudiera confundirse con celos. Y no te preocupes, no vine a hacer escenas. Solo, ¿puedo decirte algo?, asentí, aunque no estaba segura de querer escuchar. Pero ella no esperó respuesta. Todas, en algún momento, solo queremos que alguien note que existimos. Que nos vea. Que no pase de largo. Eso está bien, de verdad. Pero eso, no es amor. Sus palabras golpearon con más fuerza que si me hubiera llamado rival o me hubiera reprochado algo. No afirmó nada, no pidió nada, no trató de establecer culpables. Solo dijo algo que parecía obvio, pero que nunca había logrado articular en mi mente. Me quedé en silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez entendí que ella no buscaba humillarme, al contrario, me estaba recordando algo importante. Que en mi vínculo con Leonardo no había certeza. Y que a veces un vínculo no es entre dos personas que se buscan, sino entre una que solo quiere ser vista por alguien. No agregó nada más. Sonrió apenas, asintió con la cabeza y se fue, dejándome en el pasillo, que de pronto se volvió demasiado estrecho. Regresé a la sala de conferencias, donde ya estaban preparando la próxima sesión, y traté de concentrarme en el tema que iba a moderar. Pero sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza, y con cada minuto entendía mejor. No dijo nada ofensivo, pero aún así me llevó a un nivel de honestidad conmigo misma que había estado evitando. No podía decir que estaba enamorada de Leo. No podía decir que entre nosotros había nacido algo grande. Pero sí sabía algo con certeza, algo dentro de mí se había movido. No se trataba de romance, ni de sexo, ni de fascinación. Era sobre el cansancio.
Sobre el deseo de gustarle a alguien no para que te elijan, sino simplemente para que te vean como persona, no como un complemento funcional en la vida de otro. Después de la sesión salí a tomar aire. Me quedé frente al edificio, observando a las personas que pasaban, sin saber a quién esperaba en realidad, a Leo, a mí misma, o simplemente el final de esa noche. Me di cuenta de que ya no quería armar nada en mi cabeza, no quería decidir cómo debía comportarme. Solo quería respirar libremente al menos 5 minutos, sin culpa, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y eso era suficiente para saber que ya no era la misma de hacía unos días. Aquella noche, todos los que habíamos participado en paneles y mesas redondas fuimos invitados a una cena informal, un evento de cierre para la delegación, una excusa para relajarse al fin, dejar de lado los horarios y protocolos, y simplemente ser personas que durante varios días compartieron mesas, discutieron sobre reformas educativas y buscaron enchufes por los pasillos. No pensaba ir. Al principio quería quedarme en mi habitación y terminar de preparar materiales para la próxima presentación. Pero luego pensé que estar sola en el cuarto se sentiría aún más forzado que observar a Leonardo en una sala llena de conocidos. Y conocidos de conocidos, terminamos sentados en una mesa larga. En un restaurante con paredes de madera y una luz cálida y amarilla que daba una ilusión de acogida, de esa que hacía tiempo faltaba. No elegimos nuestros lugares, me senté en la primera silla libre, que resultó estar al lado de Leonardo. Él asintió en silencio, yo hice lo mismo, y comenzamos a hablar con colegas de otra región, fingiendo que nada fuera de lo común estaba pasando. La conversación giraba en torno a programas educativos, digitalización de procesos, falta de financiación, temas estándar, para los que siempre hay frases seguras y neutras, todo iba en piloto automático, hasta que una de las colegas, una mujer de unos 40 años con una sonrisa difícil de interpretar, dijo en voz alta, mirando hacia nosotros, ustedes dos, tú y Leonardo, están tan coordinados. Hasta respiran al mismo ritmo, lo dijo como una broma, pero sonó demasiado certero como para pasar desapercibido. Sentí el calor subir a mis mejillas de inmediato, aunque me esforzaba en mantener la calma. Leonardo, que justo estaba hablando de alguna iniciativa para escuelas de nivel medio, se quedó en silencio de golpe y bajó la mirada hacia su plato. Su reacción no fue de desconcierto ni incomodidad, sino algo más punzante, miedo. Un miedo real, palpable, el miedo a ser descubierto, a perder la imagen que tanto cuidaba ante los demás. Y entonces, por primera vez, vi en sus ojos no ternura, ni interés, ni deseo, sino pánico. Puro, contenido, desnudo. Como si acabara de comprender que había cruzado una frontera que él mismo se había prometido no tocar. El resto de la cena fue un silencio compartido. Yo respondía a las preguntas generales, bromeaba sobre el sabor del vino y la música horrible que sonaba desde los altavoces, pero mentalmente ya estaba lejos de esa sala. Leonardo permanecía inmóvil, apenas intervenía en las conversaciones. Solo levantaba su copa de vez en cuando y asentía cuando alguien le hablaba. No explicó nada, no se justificó, no intentó suavizar la atmósfera que de repente se volvió densa e incómoda. Y fue justamente ese silencio el que respondió con total claridad a todas las preguntas que yo venía cargando en los últimos días. Después de la cena, no esperé a que se acercara ni a que dijera algo. Los dos salimos del restaurante en direcciones opuestas. Yo no miré atrás, no lo busqué entre la gente, no traté de adivinar si me estaba observando. Por primera vez en todo este tiempo, entendí que mi diálogo interno ya no era sobre él, ni sobre nuestro beso, ni siquiera sobre Julián, a quien alguna vez vi como una constante segura en mi vida. Pensaba solo en esto, cuán fácil es romper un hilo fino cuando ambos temen descubrir qué pasaría si, por fin, se atrevieran a decir algo en voz alta. Y en ese miedo no había tragedia, solo impotencia. Después de esa cena, donde las palabras de una persona ajena se convirtieron en el punto de cristalización de todo lo no dicho, no nos vimos durante todo el día. Y no porque nos estuviéramos evitando, simplemente nuestros horarios no coincidieron. Yo moderaba una sesión aparte, Leonardo trabajaba con un grupo internacional que había llegado más tarde. Pero su presencia se sentía igual, incluso sin verlo, en retazos de conversaciones entre colegas, en anotaciones del calendario compartido, en su nombre saltando en el cronograma de las zonas de presentación. Todo lo relacionado con él se volvió repentinamente punzante, como agujas que se clavan justo cuando solo quieres respirar. Por la noche regresé al hotel antes de lo previsto. La fatiga ya no era física,
sino una especie de agotamiento que se asentaba en el cuerpo como una negativa callada a moverse más. Entré en mi habitación, me dejé caer sobre la cama sin quitarme la ropa, y por primera vez en varios días me permití relajar completamente la espalda. La habitación estaba en silencio. Solo se oía, desde la ventana, el rumor apagado de la calle, ese tipo de ruido urbano que no molesta, sino que calma. No pensaba en Leo, ni en mí, ni en qué vendría después del regreso. Solo me dejé ser. El teléfono sonó de pronto. En la pantalla apareció su nombre, Leonardo. No lo esperaba. No después de tantas horas de tensa indiferencia. Pero no dudé en atender. ¿No tienes nada que decir? Su voz no sonaba enfadada ni acusadora, pero en ella había más ansiedad que en todo el tiempo que llevábamos conociéndonos. Aparté un paso, dejándole el espacio para entrar, pero no se movió. Permanecía en el umbral, esperando una respuesta. ¿Y qué se supone que debo decir? No somos niños. No hicimos promesas. Ni siquiera hablamos de qué era esto, suspiró, se pasó la mano por la nuca, un gesto que ya le conocía, uno que usaba cuando no encontraba las palabras. Justamente por eso. Podemos hablar ya con sinceridad. No como adolescentes. No a medias. Solo decir lo que pensamos. Lo miré fijamente, tratando de no soltar lo primero que me venía a la cabeza, porque eso no eran pensamientos, eran emociones aún sin forma, pero con peso. No espero nada, Leo. Y no pido nada. Fue solo un momento. Sin planes. Sin guiones. Sin expectativas. Su rostro no cambió, pero algo en su mirada se apagó. Como si acabara de oír lo que más temía, y eso es lo que más asusta, dijo finalmente. Que no esperes nada. Porque entonces nada tiene sentido. Si nadie espera nada, ¿para qué todo esto? No respondí. Estaba frente a él, en silencio. Pero no por terquedad. Simplemente no tenía argumentos que pudieran corregir algo o explicarlo. No sabía cómo se ve una respuesta que no destruya a nadie, pero que tampoco construya una nueva ilusión. Él se quedó un segundo más, luego se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, sin decir adiós, sin mirar atrás. Sus pasos resonaban claros, firmes, como los de alguien que decide marcharse antes de que la tentación de quedarse sea demasiado fuerte. Cerré la puerta despacio. Sin nerviosismo. Sin duda. Y comprendí que ahora ni el silencio servía de refugio. Porque si dos personas pueden alejarse por falta de palabras, significa que ya no queda nada entre ellas que merezca ser dicho. Al día siguiente, todo volvió a estar organizado al detalle: desayuno a las 8, registro de participantes a las 9, y 2 sesiones más donde mis tareas consistían en coordinar a los ponentes y asegurarme de que la técnica funcionara. Yo me desplazaba por las actividades en modo automático, sonreía cuando hacía falta, respondía preguntas, incluso bromeaba con los traductores, todo como si los últimos días no hubieran pasado, como si fuera solo una pieza más del equipo. A Leonardo lo vi solo de lejos, siempre rodeado de otras personas, y aunque a veces nuestras miradas se cruzaban por accidente, ya no intentábamos leer nada en ellas. No porque no quisiéramos, sino porque ya no teníamos derecho a continuar. Ambos entendimos que la frontera había sido marcada, pero no cruzada, y justo eso lo hacía todo aún más complejo. Después del almuerzo volví al hotel antes de lo previsto. El cansancio ya no era solo cansancio, era un estado del cuerpo que se resistía a obedecer. Al llegar a la habitación, me tumbé en la cama sin quitarme la ropa, y por primera vez en muchos días me dejé estar. El cuarto en silencio. Solo el murmullo lejano de la calle, ese zumbido urbano que no molesta, sino que envuelve. No pensaba en Leo. Ni en mí. Ni en lo que vendría después. Solo me permitía existir. El teléfono sonó de repente. En la pantalla, el nombre familiar. Julián. No esperaba su llamada. En los últimos días apenas habíamos intercambiado mensajes sobre cosas pequeñas. Contesté, acercándome el móvil al oído, tratando de sonar serena. Hola, dijo él con su voz habitual, estable, sin ansiedad ni curiosidad. Oye, ¿te acuerdas dónde compramos ese té que te gustaba? Busqué hoy y no lo encontré en ningún lado, no respondí de inmediato. En ese instante realmente trataba de recordar, pero no el lugar. Recordaba que el mes pasado estábamos juntos en la cocina, cuando le pregunté si quería que agregara algo a la lista de compras.
Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo dijo, no, todo está. Ahora escuchaba su voz, pero no sentía su presencia, ni emocional ni física. Como si viviéramos en realidades paralelas, con objetos en común, pero sin tiempo compartido. ¿Todo bien?, preguntó tras una pausa en la que ya me había recompuesto y logrado adoptar un tono neutro. Sí, es solo que el hotel es ruidoso, respondí, aunque la habitación estaba completamente en silencio. Y no era mentira, sino una forma rara de autoprotección. No quería que notara cómo me sentía en realidad, porque entonces tendría que explicar algo que ni yo comprendía del todo aún. Él no insistió, no indagó, no ofreció nada. Solo dijo, vale. Si pasa algo, escríbeme. La llamada terminó tan tranquila como empezó, y en esa tranquilidad había una herida invisible que sentí no como dolor, sino como vacío. Dejé el teléfono en la mesita, miré al techo, y solo entonces me di cuenta de que tenía los ojos húmedos. No eran lágrimas de traición, ni un estallido emocional, ni una crisis. Era algo más pesado, la conciencia de que ya no me dolía. Que la ruptura no sería una tragedia. Que Julián y yo llevábamos tanto tiempo viviendo uno al lado del otro. Que dejamos de ser parte de un mismo todo. Y eso era lo más aterrador. No lloraba por él. No lloraba por Leonardo. Lloraba porque entendí, si ya no duele, tal vez todo ya terminó por dentro hace tiempo. Y entonces no hay café en común, ni lista de compras, ni un ¿quieres que traiga algo del súper?, que salve ese hilo. No se puede recuperar un lazo que ya no existe. Y no se puede construir uno nuevo con los restos de un silencio compartido. Después de varios días evitando cruzarnos con tanta precisión que ya parecía más un pacto tácito que una simple coincidencia, recibí un mensaje de Leonardo. Era breve, casi neutral: si quieres hablar, estoy en la cafetería de la esquina, frente al hotel. Lo leí varias veces, sin saber al instante si debía ir, si era mejor seguir en silencio, o si aún quedaba algo que valiera la pena decir. Pero 15 minutos después ya estaba caminando por la calle, sin haber decidido qué iba a decir. No me maquillé, no me puse nada especial, simplemente salí como estaba, un poco cansada, con pensamientos revueltos y el deseo de dar a todo esto alguna forma. Cuando entré en la cafetería, él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con una camiseta gris y vaqueros oscuros, igual de sereno que siempre, pero con una mirada que había descendido, como si el peso interno ya no necesitara lucha. Me senté frente a él, intercambiamos un breve «hola», y volvió el silencio entre nosotros, pero esta vez no era tenso, era natural, como si por fin pudiéramos estar sin la presión de llenar vacíos. Ambos sabíamos que no habíamos ido para retomar algo, ni para resolver, ni para reprochar. Solo para dejar de cargar solos lo que se había acumulado. No empezamos hablando del beso, ni de lo que ocurrió entre nosotros, sino de otras cosas, del trabajo, de los plazos incumplidos. De esos informes absurdos que ambos detestábamos pero siempre cumplíamos. Hablamos largo rato, sin dramatismo, sin indirectas, sin buscar culpables ni soluciones. Solo dos adultos compartiendo lo que quedaba después de varios días de oleaje emocional, los restos del sentido común, que vuelve cuando las ilusiones ya se han caído. Cuando lo cotidiano se agotó, levantó la vista y, sin cambiar el tono, dijo: no necesito nada. Ni explicaciones, ni oportunidades. Solo quiero que sepas, cambiaste mi espacio. No para siempre, no de forma radical, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Y eso fue importante. No bajé la mirada. Escuché, sintiendo que esas palabras no pedían respuesta, pero la respuesta ya estaba emergiendo en mí, y tú cambiaste el mío. También lo vi. Pero no podemos vivir en espacios ajenos, aunque sean cálidos. Simplemente no es nuestro hogar, él asintió. Tranquilo. No con resignación. Ni acuerdo, sino con comprensión. Esto no era un final, ni una ruptura en el sentido clásico, sino una frontera, después de la cual cada uno sigue hacia donde ya no tiene que fingir. No nos abrazamos, no nos dimos la mano, no hicimos gestos simbólicos. Él simplemente se levantó, pagó la cuenta, me deseó buen regreso y salió a la calle. Yo me quedé sentada unos minutos más. No para repasar la conversación, sino para darme un poco de tiempo en una quietud que ya no pesaba. Después de eso, no sentí alivio ni vacío. No hubo decepción, porque no esperaba nada. Pero algo cambió definitivamente, no por fuera, sino por dentro, en ese lugar donde una deja de ser la misma que era ayer.
Y tal vez, en conversaciones así, no nace una nueva vida, pero sí una nueva forma de verte en la que ya no hay decorado, ni drama, solo respeto por lo que ocurrió y por la valentía de no convertirlo en mentira. Volver a casa no vino acompañado de tensión, ni de preparación emocional, ni de un contraste interno. Simplemente tomé el avión, regresé por la ruta de siempre desde el aeropuerto, abrí la puerta y me encontré en un espacio que, en teoría, debería haberme dado alivio. Pero esta vez no me provocó nada. El departamento estaba limpio, en la cocina había servilletas nuevas, las que Julián siempre compra en paquetes grandes, sobre la mesa una taza con café a medio terminar, y en el salón el televisor encendido sin sonido, como suele dejarlo por las noches mientras lee las noticias en el teléfono. Julián no se levantó apresurado a abrirme ni mostró entusiasmo al preguntar cómo había sido el viaje. Solo se asomó desde la habitación, asintió con la cabeza, y ya cuando me saqué los zapatos y dejé la maleta, dijo: ¿Querés que salgamos el fin de semana? Al cine, por ejemplo. Me sorprendió, no tanto por la propuesta, sino por el tono. Plano, neutro, como si habláramos de comprar una bombilla. Su rostro no mostraba nada en concreto, no había expectativa, ni reproche, ni siquiera una sospecha velada. Solo una iniciativa seca, un intento de crear un punto de conexión que ya no sostenía el peso de nuestra relación. Puede ser, respondí con la misma mesura, sin querer decir ni sí ni no de inmediato, porque no sabía si esa salida sería el inicio de algo nuevo o solo otra confirmación de que ya no queda nada. Vi el tráiler. Es sobre dos personas que no sabían cómo hablarse. Se ocultaban cosas todo el tiempo y después, como que intentaban volver a ser honestos, añadió, con esa misma voz pareja, como si él mismo no supiera si esa frase tenía peso o era solo una anécdota casual. Sonreí. Pero fue una sonrisa más de cortesía que de afecto. No quería humillarlo. No sentía rabia, no guardaba rencor. Solo estaba ahí, en nuestra cocina, mirando a un hombre con quien había compartido años, y sin saber cómo empezar una conversación sin temer que todo volviera a convertirse en rutina y no en elección. No. Nos abrazamos. No nos preguntamos si nos habíamos extrañado. Fui al baño, dejé mis cosas en el pasillo, y pocos minutos después ya estaba sentada en la cocina, bebiendo agua del mismo vaso de siempre. No fue un reencuentro. Tampoco un nuevo comienzo. Solo un hecho: estaba en casa. El hogar no se volvió más cercano. Pero tampoco era ajeno. Era solo un lugar donde quizá aún se podía intentar algo, si ambos realmente lo deseábamos. Por la noche miramos la televisión en silencio, como de costumbre. No busqué temas de conversación, él tampoco insistió. Por momentos me sorprendía pensando que ese silencio ya no dolía, no parecía una condena. Guardábamos silencio no porque todo estuviera roto, sino porque aún no sabíamos qué valía la pena reconstruir. Y tal vez esa pausa era necesaria, no como ruptura, sino como un espacio entre el pasado y lo que, quizá, podría venir. No esperaba cambios de Julián. Tampoco de mí misma. No sabía si podríamos volver a hablarnos no solo con palabras, sino con atención genuina. Pero por primera vez en mucho tiempo no imaginaba escenarios en mi cabeza. No fantaseaba con vidas paralelas. Solo estaba sentada junto a alguien con quien había compartido años, no por pasión, sino por una forma de reciprocidad que se volvió muda con el tiempo. Y ahora quedaba solo una pregunta: ¿aún podemos aprendernos de nuevo, o este intento será el último? Pero ya sin ilusiones. Sin idealizar. Y sin exigir. Solo como un intento honesto de no perder el respeto por mí misma ni por lo que alguna vez comenzamos juntos. Aquella noche me desperté no por un ruido, ni por una pesadilla, sino por una especie de desdoblamiento interno, ese estado en el que el cuerpo aún está acostado, pero la mente ya hojea páginas que intentaste cerrar sin leer. Me levanté. Sin encender la luz, caminé por el departamento de puntillas, como hacía de niña cuando no quería despertar a mi madre, y me detuve en la cocina. El té, preparado la noche anterior, seguía en la taza. El agua ya estaba fría, y no sentí el menor impulso de calentarla. En ese detalle, la bebida olvidada, la habitación vacía, la noche sin palabras, había más de mí que en todas las semanas anteriores. Me senté en la silla, envuelta en un suéter viejo, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad. No había pánico. No había culpa. No había necesidad urgente de cambiar o salvar algo. Solo silencio. Un silencio que no era frío,
y un espacio que ya no apretaba. Todo lo que había pasado en las últimas semanas de pronto se ordenó: el viaje, la cercanía, el beso, el silencio, el regreso, las cenas, la conversación en la cafetería, la mirada de Julián, que no preguntaba, y la respuesta de Leonardo, que no pedía. Y justo en esa suma de tonos bajos, me vi a mí misma no como parte de algo, sino como alguien entera, incluso sin saber todavía quién soy ahora. No soy una traidora. Ni una víctima. No huí. No me dejé seducir. Y tampoco me enamoré de alguien que apareció por casualidad en el momento justo o equivocado. Soy una mujer que se cansó de vivir en un sistema de renuncias educadas a una misma. En un sistema de, después, ahora no, estoy bien, tranquila. Soy una persona que ya no puede ni quiere traicionar su realidad solo para conservar una estabilidad externa que hace tiempo dejó de dar calor. Llevaba mucho tiempo interpretando un papel. No porque alguien me obligara, sino porque así era más fácil. Ser conveniente. Predecible. Emocionalmente contenida. No pedir. No incomodar. No indagar cuando algo no funcionaba. Julián y yo compartimos tantos días que perdimos la capacidad de reconocernos fuera de la rutina. Nuestra convivencia se volvió un mecanismo, no un vínculo. Y no me di cuenta a tiempo, porque durante años pensé que amar era no estorbarle al otro, y aquí estoy. En medio de la noche. En la cocina, con el té frío. Con un suéter viejo y una camiseta en la que pasé cientos de noches junto a alguien a quien ya no reconozco del todo. Pero ahora ya no estoy enojada. No busco culpables. Ya no me pregunto si lo que pasó con Leonardo fue un error. No fue un pecado. Fue una pausa que me permití para, por un instante, verme no como la esposa de alguien, ni como la empleada eficiente, ni como la mujer que saca la basura y compra víveres con responsabilidad. Fue el momento en el que me encontré, confundida, vulnerable, queriendo sentir algo nuevo. Y aunque esa experiencia no llevó a ningún destino, fue la llave que abrió una puerta que yo llevaba tiempo temiendo mirar. Tal vez Julián y yo vayamos al cine. Tal vez hablemos de cosas que no tocamos hace años. Tal vez logremos cambiar algo. O tal vez simplemente admitamos que hemos llegado al final, sin odio, sin reproches, sin buscar quién tuvo la culpa. Y si así fuera, tampoco habría tragedia. Porque la honestidad siempre es mejor que la imitación de estabilidad, Leonardo. También quedará en mi memoria, no como un error, ni como lo que pudo haber sido, sino como un espejo. Un espejo en el que me vi por primera vez sin miedo, con cansancio, con dudas, con el deseo profundo de ser vista. En él, me vi no perfecta, no firme, no invulnerable, sino viva. Y solo por eso, ya estoy agradecida. No busco una transformación dramática. No quiero cambiarlo todo. Pero desde ahora, me permito hacerme preguntas. Soñar no con guiones ajenos, sino con mi propia vida. Quiero ser yo. Abiertamente. Con imperfecciones. Con honestidad. Quiero hablar cuando algo me duele. Callar, no. Por miedo, sino por paz. Elegir, no por deber, sino por conciencia. Y sobre todo, quiero respirar. Ya no me contengo solo para sostener la estabilidad de los demás. Entiendo que no es pecado querer estar viva. Y si para lograrlo tuve que soltar algo, es porque era el momento, y aquí estoy. En mi casa. Donde todo, por fuera, sigue igual. Pero por dentro, ya no. Ya no interpreto. Yo soy yo. Una mujer que una noche se despertó y decidió no seguir durmiendo, sino por fin mirarse de verdad. Y desde ahora, este es mi comienzo. Sin ilusiones. Pero con dignidad.